tardes, noches, gente de internet. Hemos estado trabajando muy duro para que ustedes disfruten de un buen tutorial del parcial 1 de Ingeniería en Materiales. La cánula es un tubo corto de goma u otro material que se aplica a diversos aparatos médicos y de laboratorio, como el que se emplea en medicina para evacuar o introducir líquidos en el cuerpo. Debido a su aplicación, elegimos el ABS, el acrilonitrilo butadieno estireno. Performance. Es flexible, tiene baja absorción de agua y es muy resistente a presión, temperatura y ataques químicos. En la parte de composición tenemos que es un polímero amorfo y tiene la fórmula que podemos observar en pantalla. Para su síntesis se toma el polibutadieno estireno, hay un proceso de disolución de caucho para polimerizarse, luego pasa por un evaporador para reciclarse y al final obtenemos el polímero. Y por último, en la parte de su microestructura tenemos que se observa de la siguiente manera. En el siguiente diagrama podemos observar los distintos tipos de materiales organizados según su fuerza. Sin embargo, esta no es su única característica. Para los polímeros tenemos que no son conductores de la electricidad, tienen una alta resistencia mecánica y química y cuentan con enlaces covalentes, mientras que los cerámicos cuentan con enlaces iónicos. Según su estructura se pueden clasificar en estructuras cristalinas o en estructuras amorfas. Tienen una gran dureza a pesar de ser generalmente frágiles o vidriosos. Son resistentes a la corrosión y a altas temperaturas. Los compósitos son materiales compuestos constituidos por dos o más componentes, cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno por separados, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del elemento. Los metales son aquellos elementos que tienen enlaces metálicos. Son sólidos a temperatura ambiente, reflejan la luz de una forma característica, son maleables, dúctiles, tenaces y son muy buenos conductores de electricidad y de calor. Por su parte, una aleación es una combinación de propiedades metálicas, es decir, que está compuesta de dos o más elementos metálicos. Y a continuación les mostraremos algunos ejemplos de cada tipo de material. El poliuretano es un polímero que se obtiene mediante condensación de bases hidroxílicas combinados con disocianatos. El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. Cuarzo, óxido de silicio que se presenta en cristales hexagonales o en masas cristalinas o compactas, con diversos colores y grados de transparencia. Es uno de los constituyentes del granito y otras rocas. Obsidiana, llamada a veces vidrio volcánico, es un tipo de roca ígnea, roca volcánica perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje de óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y a la riolita. En la parte de materiales compuestos tenemos a la matriz polimérica y la matriz metálica, las cuales se utilizan para la fabricación de automóviles y aeronaves. Es un metal noble de color amarillo brillante, muy blando, el más dúctil y maleable de todos los metales, muy resistente a la corrosión y a la oxidación, además de ser buen conductor. El acero es una aleación de diferentes metales como el cromo, el hierro, el níquel y el molibdeno. Alotrópico, propiedad de los compuestos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, como por ejemplo el oxígeno. El carbono, vamos a estar trabajando con este elemento, el cual tiene un número atómico de 6, su masa atómica aproximadamente de 12 y su configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Las formas alotrópicas más conocidas del carbono son diamante, grafito, fullerenos y carbón amorfo. Este último es una forma no cristalina. Diamante. Cada átomo de carbono está unido a otros 4 formando un tetraedro. Forman una red tridimensional mediante enlaces covalentes muy estables, por lo que presenta su dureza característica.
Grafito. Es una de las formas más comunes del carbono en la naturaleza. Se presenta en láminas o capas. Las uniones en una misma capa son muy fuertes, ya que presentan enlaces covalentes. Las uniones entre capas son débiles, ya que presentan enlaces de Van der Waals. El grafito es capaz de conducir la electricidad debido a que posee electrones deslocalizados y, aparte, es muy estable químicamente. Un ejemplo de grafito es el que podemos observar en la punta de nuestros lápices. Buckminster-fullerenos. Son moléculas, como la que podemos observar en la imagen, se conocen como boquibolas o fullerenos. Se descubrieron en 1985, generando el Premio Nobel de Química. Se nombraron en honor al arquitecto Richard Buckminster, el cual ya había construido edificios similares a la estructura de esta molécula. Están formados por 60 átomos de carbono, los cuales forman un icosaedro truncado con 32 caras, de las cuales 20 son hexagonales y 12 pentagonales. Y aquí podemos observar cómo se presentan estas formas. Por lo mismo de su estructura, son muy estables y resisten altas temperaturas como presiones. El carbono amorfo se presenta de manera natural y contiene trazas de cristales microscópicos como de diamante y grafito. De manera macroscópica no posee una estructura definida. El dióxido de silicio se puede presentar en dos estructuras, la estructura cristalina y la estructura amorfa. La primera imagen podemos observar que hay una estructura ordenada y simétrica. Esa estructura es la cristalina. Podemos observar igual que al tener esta estructura tan ordenada y simétrica, permite que se conduzca muy bien la electricidad, mientras que en el amorfa, al estar todo desordenado, no hay una muy buena conducción. Y un ejemplo de la cristalina, podemos observar ahí el cuarzo, y un ejemplo del amorfo, podemos observar ahí el vidrio. Para la siguiente imagen tenemos que identificar las diferentes zonas. En azul podemos observar un desorden en los átomos, en las partículas, por lo que podemos asumir que es amorfo. Un ejemplo de esto es el vidrio. En rojo tenemos una estructura ordenada y simétrica, aproximadamente de forma hexagonal, por lo que podemos concluir que es una estructura cristalina. Un ejemplo de esto puede ser la sal. En amarillo tenemos una zona semicristalina donde se combinan la cristalina y la amorfa formando esta estructura semicristalina. Un ejemplo de ello puede ser la cerámica. Ejercicio número 6. Primero, anotamos los datos. Tenemos A, que es igual a 0.55 nanómetros, y C, que es igual a 0.96 nanómetros. Se utilizará la fórmula de 0.866 a cuadrada C, debido a que tenemos una estructura hexagonal. Lo que se entiende por esto es que A y B son iguales y solamente tienen un parámetro de red diferente, que sería la C. De igual modo, se tiene dos ángulos de 90 grados y el ángulo que va entre A y B es igual a 120 grados. Sustituyendo los datos nos quedaría del siguiente modo. Producción. Gracias. Quedándonos de resultado 0.866
0.2514 nanómetros cúbicos. En el inciso B se nos pide la relación CA, que tendría un valor esperado de 1.633 para tener una hexagonal compacta ideal. Al sustituir nos daría 0.96 sobre 0.55 1.74. Para el primer inciso, en el cual se nos pide el número de átomos por celda, utilizaremos la siguiente fórmula. Ni siendo el número de átomos interiores, Nc el número de átomos en las caras y Nb el número de átomos en los vértices. Un sexto, ya es una constante en las caras hexagonales, ya que hay un sexto de átomo en cada uno de sus vértices. HC, a ver chiquitinas, ¿qué es HC? Hexagonal en las caras. ¿Hexagonal en las caras? Sí. ¿Qué les enseñaron en química? Próximo paso es sustituir. El número de átomos interiores es 0, más 1/2 de los átomos en las caras, el cual es 2, más 1/6 del número de átomos en los vértices, el cual es 12. Entonces nos da 3 átomos. Háganlo mental, no sean flojos. Próximo paso es sustituir. El número de átomos interiores es 0, más 1/2 de los átomos en las caras, el cual es 2, más 1/6 del número de átomos en los vértices, el cual es 12. Entonces nos da 3 átomos. Háganlo mental, no sean flojos. Para la concentración atómica, que es esta fórmula, necesitamos el número de átomos sobre el volumen de la celda, por lo cual primero tendremos que sacar el volumen con esta super fórmula. Primero tenemos que A es igual a 2R. Investigamos su radio atómico y lo multiplicamos por 2 y nos da 3.74 Armstrongs. Nos falta la C, por lo que si tenemos la fórmula de C sobre A y tenemos que 1.633 es lo ideal de A, entonces despejamos esta formulita y nos da 6.10742. Ya que tengamos esos datos, los sustituimos en la formulota de volumen, aquí está, y ya nos da el volumen, que es 19.7874 Armstrongs cúbicos. Ya que lo tenemos, ya podemos proceder a hacer nuestra fórmula de concentración atómica, en el que son 3 átomos sobre su volumen, y ya nos da 0.1516 átomos por celda. Para la densidad teórica tenemos la siguiente fórmula, donde sustituimos el número de átomos, la masa molecular del compuesto o del elemento y el número de Avogadro, todo esto sobre el volumen de la celda, el cual nos dio 7.2517 por 10 a la menos 23. Factor de empaquetamiento. Utilizaremos la siguiente fórmula, donde BO es la sumatoria de los átomos de la celda por 4/3 de pi y el radio al cubo, todo esto sobre el volumen. Luego sustituimos, tenemos 3 átomos por celda por 4/3 de 3.1415926535. ¿Se la creyeron? Por 1.87 al cubo sobre el volumen que ya teníamos, 19.7814, y ya nos da 4.1540. Para el inciso A nos dan un vector que se dirige del punto 1 al punto 3. Muy bien, para comenzar calcularemos la dirección a la que va la X, que sería 1, parte del punto 1 al punto 2, y como sigue la flecha, pues es positivo. Para el índice Y va del punto 2 al punto 3, y como va en dirección contraria a la flecha, se considera como un número negativo, por lo tanto sería -1.
Y para finalizar con la z, como no aumenta para ningún lado, no va en contra ni a favor de la flecha, pues se determina que el número es 0. Eso se coloca entre corchetes y el signo negativo de la y se coloca sobre el número. Para el inciso B, seguiremos los números señalados en la imagen, respetando siempre las direcciones que llevan la X, la Y y la Z. Muy bien. Entonces, la X correspondería al número -1, ya que va de 1 a 2, en dirección contraria. La Y, igualmente, sería -1, ya que va de 2 a 3, yendo a dirección contraria de la flecha. Y la Z correspondería a un medio positivo porque va a favor de la flecha. Ahora, tenemos que eliminar esa fracción, por lo tanto debemos multiplicar todos esos números por 2, quedándonos de resultado 2 con su índice negativo correspondiente a X, menos 2 con su índice negativo arriba correspondiente a Y, y 1 correspondiente a Z. Bueno, para no aburrirlos tanto, ya que explicamos toda la metodología, aquí les presentamos los demás resultados. Y en los 6 ejercicios restantes nos piden los índices de Miller. ¿Qué son los índices de Miller? Son 3 valores para identificar posiciones, direcciones y planos cristalográficos en las estructuras cristalinas. A continuación dejaremos los últimos 6 ejercicios. La parte intermedia de lo que es la exoprótesis podemos llamarla una concentración de esfuerzos. La concentración de esfuerzos es un obstáculo que los ingenieros debemos enfrentar al diseñar un elemento que requiera cambios súbitos de geometría debido a su aplicación. Esto quiere decir que al realizar muchos movimientos podemos ocasionar que el material se rompa. En este ejercicio nos dan un elemento hipotético que tiene una masa atómica de 43.1 gramos mol, una densidad de 6.4 gramos sobre centímetro cúbico y un radio de 0.122 nanómetros. Primeramente vamos a calcularla suponiendo que el elemento tenga una estructura cúbica simple que corresponde a un átomo y la A se saca como 2R. Entonces comenzamos buscando la A, que sería 2 por 1.22 por 10 a la menos 8, después de haber convertido los nanómetros a centímetros. Seguidamente vamos a encontrar el volumen de las celdas, elevando lo que nos dio en la multiplicación al cubo, que nos da 1.4526 centímetros cúbicos. Después vamos a sustituir en la ecuación de la densidad para encontrar el número de átomos, que sería 6.4 gramos sobre centímetros cúbicos, que corresponden a la densidad, por el número de átomos, sustituyendo aquí la masa atómica del elemento sobre el número de Avogadro, todo esto dividido entre el volumen de las celdas, quedándonos como resultado 1.29 por 10 a la 23. Seguidamente, utilizando el mismo elemento, simularemos que se trata de una cúbica central en el cuerpo, lo cual debería darnos 2 átomos, utilizando su ecuación. Sustituiremos el radio, que sería 1.22 por 10 a la menos 8, ya convertido en centímetros, y lo cual nos daría de resultado 2.81 por 10 a la menos 8. Después lo elevaremos al cubo para representar el volumen de las celdas. Sustituiremos nuestros datos en la ecuación de densidad
que sería 6.4 gramos sobre centímetros cúbicos, igual al número de átomos, el peso atómico sobre el número de Avogadro y sobre el volumen de la celda, lo cual nos daría 1.99. Ahora nos falta comparar el mismo elemento con el cúbico central en el cuerpo, utilizando esta fórmula, que lo único que cambia es la raíz sobre 2. Sustituimos el mismo radio en la ecuación y obtenemos 3.45 por 10 a la menos 8. Lo elevaremos igual al cubo y nos daría 41.08. Sustituimos en la ecuación de densidad y nos estaría dando como resultado el número de átomos 3.067. Comparando ahora nuestros tres resultados, llegamos a la conclusión de que el elemento consistiría en una cúbica central en el cuerpo. El elemento propuesto B nos da como peso atómico 184.4, densidad como 12.3 gramos sobre centímetros cúbicos y el radio de 0.146 nanómetros, el cual lo pasaremos a 1.46 Armstrongs. En el primer caso, igual que el anterior, lo compararemos con la cúbica simple. Al multiplicarlo por la misma ecuación nos daría 2.92 y al buscar el volumen de las celdas 24.897. Seguidamente sustituimos en la ecuación de la densidad, tratando de encontrar el número de átomos. Realizamos esta ecuación y nos daría como resultado 1.0024 átomos. Comparando el segundo elemento con la segunda estructura, utilizaremos pues su ecuación y nos daría como resultado 3.37, el volumen de las celdas 38.331 y sustituyendo todos los datos que tenemos en la ecuación de densidad nos daría como resultado 1.153, está mal, nos daría como resultado 1.53 por 10 a la 24 átomos. Para la última estructura, que es la cúbica central en las caras, sustituiremos con los mismos resultados. Aquí tenemos el radio en la ecuación, que nos da 4.129 Armstrongs. Lo elevaremos al cubo para el volumen de las celdas, que nos da 70.419. Luego sustituiremos en la ecuación de densidad, tratando de buscar el número de átomos. Y al realizar toda esta operación nos daría 2.76 por 10 a la 24 átomos. Comparando los resultados del segundo elemento nos da una cúbica simple, ya que el primer inciso se acercó muchísimo al resultado que es un átomo. Para el último elemento comenzaremos comparándolo siempre con la cúbica simple. Sustituimos su radio, que es 1.37 en Armstrongs, y nos dará como resultado 2.74. El volumen de las celdas lo multiplicamos esto al cubo y nos dará 20.570. Después, sustituyendo en la ecuación de la densidad el número de densidad, que es 9.6 gramos sobre centímetros cúbicos, igual al número de átomos, por el número de la masa atómica, que es 91.6 gramos mol, sobre el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, sobre el volumen de las celdas. Realizando esto nos da como resultado 1.29 por 10 a la 24 átomos. Comparando la información del elemento ahora con la estructura cúbica centrada en el cuerpo, multiplicamos la ecuación, nos da 3.16, el volumen de las celdas elevado esto al cubo nos da 31.670 y sustituimos todos los datos de nuevo, cambiando el volumen de las celdas, teniendo como resultado 1.99 por 10 a la 24 átomos. Finalizando, compararemos con la estructura del cúbico centrado en las caras, teniendo como resultado de la ecuación 3.87,
el volumen de la celda 58.1830. Sustituimos en la ecuación de densidad, que es 9.6 gramos sobre centímetros cúbicos igual al número de átomos, por el peso atómico del elemento sobre el número de Avogadro, dividiéndolo entre el volumen de las celdas, que nos da como resultado 3.67 por 10 a la 24 átomos. Para finalizar con el último elemento, compararemos los tres resultados. Este pues se pasa de 1, este alcanza casi los 2 y este no alcanza los 3, entonces por lo tanto no puede ser cúbica centrada en las caras ni cúbica simple, y nos da como resultado final que es una cúbica centrada en el cuerpo. En el inciso A de este ejercicio nos piden representar la distribución de los siguientes átomos. 1, 0, 0, que correspondería al círculo rojo debido a que solo recorre 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Seguidamente nos piden el 1, 1, 0, que sería 1 en X, 1 en Y y 0 en Z, que correspondería al círculo morado. Después nos dan el inciso 1, 1, 1, que sería 1 en X, 1 en Y y 1 en Z, todos a favor, por lo tanto sería el círculo azul. Por último nos piden el 201, el cual corresponde a 1, 0, 1 medio antes de su simplificación. Por lo tanto sería 1 en X, 0 en Y y medio en Z, lo cual sería en el punto verde y ya simplificado 201. Para el inciso B tenemos que cuenta con sus vectores X, Z y Y sus ángulos son 90 grados ya que es una estructura cúbica cristalina. Este último inciso nos pide calcular la concentración atómica. Por lo tanto, utilizaremos el parámetro de red para encontrar el volumen de las celdas, que nos da 42.1441. Se menciona que es una cúbica centrada en el cuerpo, por lo tanto, tiene un átomo dentro del cuerpo, 0 átomos en las caras y 8 átomos en sus vértices, dándonos como resultado 2 átomos. Sustituyendo en la fórmula de concentración atómica, se divide el número de átomos entre el volumen de las celdas, quedándonos como resultado 0.04745 átomos sobre celda. Este mismo inciso nos pide calcular la densidad del litio. Ahora ya tenemos el volumen de la celda, que es 42.1441. Se sabe que es una cúbica centrada en el cuerpo, por lo tanto tiene 2 átomos. El litio tiene una masa atómica de 6.941 gramos mol y el número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23. Ahora se sustituye en la ecuación de la densidad, que es 2 átomos por el peso atómico sobre el número de Avogadro, todo esto dividido entre el volumen de las celdas, dándonos como resultado 5.4695 por 10 a la menos 95 gramos sobre Armstrongs al cubo.